Buenas tardes. Vamos a orar. Dios misericordioso, te queremos entregar este tiempo en tus manos. Guíanos, Señor, en tu palabra, al abrir tu escritura y al abrir ahora el libro de Santiago en el capítulo 4. Permítenos, Señor, que nuestro corazón esté atento a tu voz, recibir tu mensaje y que podamos, Señor, con un corazón sincero y honesto, cambiar, Señor, según tu santa voluntad. Permite ahora que este tiempo sea para honrar y glorificar a tu Hijo. Que tú seas exaltado en cada palabra y perdona desde ya mi imperfección, mis débiles palabras. Guíanos, Señor, en tu santa voluntad. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Entramos hoy en Santiago, capítulo 4, a partir del verso 1. A pesar de que hoy está bastante fuerte el sol, la dosis de azúcar que recibimos ahorita creo que nos ayuda a poder despertar. El día de hoy leeremos desde el versículo 1 al versículo 10 del capítulo 4 de Santiago. Leemos el texto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no pedéis, podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Como siempre, no puedo decir que voy a hacer una introducción pequeña, pero es una introducción que creo que nos puede ayudar bastante a entender lo que el pasaje quiere decir. Tengo varias anécdotas que he tenido en mi hogar. Me gustaría, y quiero dejar en énfasis esto, no me siento orgulloso de ellas, pero creo que al contarla va a llevarnos a entender un poco más este mensaje. Son anécdotas donde, según yo, estaba tratando de servir a mi hogar con una buena intención. Hay una particular que recuerdo, y es que estaba tratando de, según yo, enseñarle a Arnoa roles masculinos. Y repito, según yo. Entonces me puse a lavar el carro con él. Resulta que ese día él se puso a jugar y eso me molestó. Ahora luego reflexioné y entendí que era algo obvio. Jabón, agua, es una combinación perfecta para que ellos vayan a jugar. Pero yo no lo veía así. Según yo, iba a ser un tiempo distinto, especial, donde iba a enseñarle verdades acerca de la masculinidad. Y en lugar de eso se convirtió en un enojo mío, en un enojo de él. Y algo que debería ser un tiempo especial y hermoso, se convirtió en un enojo de ambos. Pero eso reveló algo profundo, mi corazón. Santiago ya ha hablado sobre esto antes. La ira, el enojo no son provocados simplemente por las circunstancias externas. Son un reflejo de que mis planes no salen como yo quiero que salgan. En pocas palabras, no me gustan los planes de Dios. Y me disgusta cuando las cosas no funcionan como yo deseo que funcionen.
es una manifestación de mi corazón. El lavar el carro no causó mi ira. El lavar el carro solo reveló lo que ya estaba en mi corazón. Santiago 4 actúa como un espejo. Él nos está llevando a entender el conflicto externo. Nace de una guerra interna. Es un choque frontal con nuestra negación habitual con el mayor conflicto de todos: pensar que estamos bien. Nadie puede escapar del diagnóstico, porque todos estamos envueltos en una guerra espiritual que muchas veces pasamos por alto. Hay una guerra interna en nosotros día tras día. Santiago diría: nació de mis pleitos internos. Lo que ocurrió ese día en mi casa con Noah sucede en los hogares, en las iglesias y relaciones. Santiago 4 nos va a mostrar el porqué. Me gusta decirlo como lo escribió Sinclair Ferguson. Él interpretó que Santiago 4 es como Santiago comportándose como un doctor, en el que él ha examinado muchas cosas y empieza a darnos un dictamen médico. Él se ha convertido en un médico que lleva tiempo observándonos. Él empezó a ver todos los síntomas que estaba enfrentando la congregación en ese tiempo. La iglesia a la cual escribe tiene una historia compleja: favoritismo, doble ánimo, un uso destructivo de la lengua, sabiduría terrenal, pleitos, envidia, arrogancia espiritual. Y esto es lo que hemos venido hablando en todos los capítulos anteriores. Estos son los temas que el médico Santiago está identificando. Y entonces en el capítulo 4, Santiago llega al momento donde el médico finalmente llama al paciente, abre la carpeta clínica y le dice: ok, ahora debemos de hablar lo que realmente está mal con tu corazón. Y eso es lo que Santiago 4 nos va a decir. Muchas veces en las iglesias se enfoca en tratar temas superficiales y olvidan tratar los temas profundos. El capítulo 4 es un llamado fuerte a tocar los temas profundos de la iglesia. Y sí, esto significa un problema real en cada uno de nosotros. No quiero que este sermón pase como un sermón más. Quiero que cada uno de ustedes se pueda identificar con lo que Santiago está hablando. Hoy usted puede estar pensando: bueno, yo no tengo favoritismo, bueno, no tengo una lengua destructiva, no creo que esté mal. Pero hoy quiero demostrarle que eso no es así. Si nuestra iglesia no ha llegado a una madurez tal, donde cada miembro se sienta como parte de una familia, si la iglesia no ha llegado a profundizar de tal manera a cada uno que tenga la confianza de preguntar y de entender cuál es el problema que está enfrentando cada miembro de esta iglesia, debo decirle que definitivamente algo estamos haciendo mal. Aún no hemos llegado a demostrar un amor verdadero y genuino. Entonces nosotros, todos, sin excepción, somos partícipes del diagnóstico que nos está dando Santiago hoy. Hay algo mal en nuestro corazón y hay algo mal en la iglesia. Hermanos, no quiero pasar este sermón como si estuviéramos simplemente relacionándolo. Necesitamos llegar a entender que la iglesia debe amar verdaderamente, genuinamente, a cada uno de los miembros. Cada hermano debe sentir esto como una familia. Debe sentirse identificado en este hogar. Esto no se trata entonces de un malestar temporal que está hablando Santiago. No es como que hoy me duele el estómago y ya mañana no. Santiago está diagnosticando un problema crucial que se está dando en la iglesia. La humanidad se ha hecho esta pregunta: ¿por qué no podemos simplemente llevarnos bien? Y esta pregunta trasciende a matrimonios, trabajos, iglesia, grupos, amistades, naciones.
¿Por qué existen discusiones aparentemente inexplicables? Una pareja peleando por una toalla mal colgada en el baño. Hermanos furiosos por un control remoto. Líderes de iglesia dividiéndose por preferencias mínimas. No es la toalla, no es el control remoto. Es algo más profundo que está mal. Este es un conflicto cósmico entre Dios y Satanás que atraviesa toda la historia de la creación. El universo es el campo de batalla espiritual. El conflicto en Santiago no es meramente social ni emocional. Es una guerra que inició con Satanás rebelándose y arrastrando a una tercera parte de los ángeles. Santiago 3 nos habló de la sabiduría terrenal, que también es animal y es diabólica. Y la sabiduría que viene de lo alto. Eso no es una metáfora. Santiago está mostrando cómo el diablo manipula los restos de nuestra vieja naturaleza. Él encuentra el corazón humano y los residuos de corrupción y empieza a tirar de esos hilos para desordenarlo todo. Satanás trabaja estratégicamente. Él puede provocar un deseo desordenado en un creyente y un deseo contrario en otro. Él no necesita hacer mucho más, simplemente incitar ese deseo que ya está en nuestro corazón. Y la guerra entre hermanos se va a desatar. No es una posesión, ya que no lo puede hacer. Simplemente diría que es una explotación de nuestra inclinación caída. Él sabe explotar lo que nuestro corazón ya está deseando. Y él incentiva a poder explotar eso. Eva solo tuvo que ser incitada a querer ser como Dios. Jacob, por medio del susurro de su madre, usurpó la primogenitura de su hermano, generando el gran conflicto familiar. David tuvo el susurro al ver a la esposa de Urías y terminó matando a un inocente. No se trata de que Satanás tenga el control de nosotros, no, sino que él astutamente siembra e incentiva lo que ya nuestro corazón desea. Santiago 4 es un llamado urgente a despertar, a entender de nuevo más profundo nuestro corazón, pero también a reconocer quién incentiva todos estos impulsos. El creyente ha entendido que su corazón está mal, y yo espero que a lo largo de todo lo que hemos visto en Santiago usted ha podido comprenderlo. Pero ahora también tenemos que incorporar a otro agente en esto, Satanás. Él está mirando cómo hacer que esa inclinación que ya de su corazón por sí solo desea, venga y lo incentive. No estáis peleando solo entre vosotros, estáis siendo manipulados por el enemigo de vuestras almas. El conflicto en la iglesia local es parte del conflicto universal. La pelea que ha ocurrido y sigue ocurriendo a través de años y décadas, donde nuestra carne desea hacer lo malo, pero nuestro espíritu desea hacer lo bueno. El primer verso de Santiago inicia con una hermosa pregunta. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? El versículo habla con una pregunta retórica. Santiago no está preguntando por las circunstancias externas, sino por la procedencia interna del conflicto. ¿De dónde viene? Él está mirando al alma, más allá de la superficie, las peleas y las divisiones, y va directamente al corazón, donde se aloja el verdadero tumor, deseos que se han convertido en tiranos. El énfasis no está en los pleitos como eventos aislados, sino en aquello que los alimenta desde adentro. Los deseos no son simplemente preferencias. Y esto quiero que quede claro. Nuestros deseos son amos que exigen lealtad absoluta a nosotros. Cuando Santiago pregunta ¿de dónde?, nos obliga a mirarnos al espejo. Y él mismo responde,
viene de vuestras pasiones que están en vuestros miembros. Esa es la respuesta que da Santiago. No espere pensar que un conflicto viene porque alguien te trató mal. No, viene de su corazón. De lo que hay aún en su corazón y de quién está aún gobernando en usted. Hace poco vimos la caída de un tirano en Venezuela. Creo que todos recordamos que hace poco Nicolás Maduro fue derrocado. Una gobernanza que era incapaz e ineficiente. Si en algún momento llegaron a escuchar los discursos de Maduro, no tenían absolutamente ninguna base, por lo cual decía las cosas. Eran absurdos. Y quiero este tiempo para poder ilustrar lo que Santiago quiere decir entonces con esto, que los conflictos vienen de nuestros miembros. Santiago nos habla de una guerra de soberanías. Cada persona entra en una relación trayendo su propio reino y su propio tirano está reinando. Y cuando ese reino es amenazado, estalla la guerra. La mayoría de las veces, la persona ni siquiera sabe que está siendo controlada. Ni siquiera entiende por qué se enojó. Solo siente que algo no está bien. Solo siente que está siendo atacado. Pero siendo atacado, ¿por qué? Está siendo atacado a su gobernante. ¿Y quién es ese gobernante? Usted, su corazón, que sigue siendo gobernado por su pecado. Y eso hace que usted explote. Yo no sé si lo han visto o lo ha pasado. O sea, en algún momento, algún conflicto, los matrimonios lo van a entender perfectamente. Algo que hice mal, uno explota y el otro inmediatamente explota. ¿Por qué? Santiago dice que esto es por lo que ha estado interno en su corazón y usted no ha visto. Usted no se ha dado cuenta que aún quien está controlando su corazón sigue siendo usted mismo y su pecado. Santiago lo que nos está diciendo es que aún hay alguien que está gobernando y es un soberano absurdo, igual que Maduro, que sigue gobernando su corazón. Y por eso usted se siente atacado y dañado. Por eso con un conflicto tan superficial y tan absurdo, de nuevo, como que una toalla esté tirada en el baño, crea una guerra. ¿Por qué es ese conflicto? Santiago nos revela, ese conflicto es por lo que está dentro de su corazón, por quien gobierna aún su corazón y porque ese corazón aún no ha sido gobernado por Cristo. Usted desea aún tener autoridad dentro de su corazón y por eso usted explota. Me encanta siempre la ilustración del matrimonio. Decía un hombre, el matrimonio es algo súper interesante. Son dos personas con culturas distintas, economías distintas y además pecados distintos. Pero ambos con un mismo y profundo problema. Cada uno tiene un rey tirano gobernando en ese corazón. Póngalos a convivir en un hogar y lo que va a suceder, obviamente, es un pleito. Hermanos, eso es lo que nos quiere decir Santiago. Y eso lo puede llevar a todo el ámbito de la vida. Recuerdo una vez en un trabajo, pero también en ese momento no era creyente, pero una vez un jefe me dio un feedback, pero me sentí tan insultado que sentía que estaba explotando de ira. Y aun y cuando era consciente que estaba explotando de ira, no podía evitarlo. El tema es que todo esto es porque mi corazón estaba siendo gobernado por mí. Aún yo era un tirano. Y probablemente todavía lo soy. Todavía no he entregado totalmente mi corazón al Señor. Porque eso simplificaría que cada uno de nosotros nunca debería de pelear.
Y el gran ejemplo de esto es Cristo. Aun cuando era atacado, cuando era difamado, nunca se levantó con ira o enojo. Siempre tuvo paz. Eso significa que mi corazón todavía no ha sido entregado a ese soberano que lo merece todo. Y aún mi pecado quiere tratar de gobernarme. Eso es lo que quiere Santiago decirnos. ¿Alguna vez usted ha sido dominado por la ira? ¿Ha analizado de dónde está brotando esa ira? ¿Ha preguntado, ¿por qué yo reaccioné de esa manera? Su reino está siendo amenazado. Su autonomía, sus expectativas, su control, sus deseos. Alguien los interrumpió. Santiago revela que el problema no está afuera. El problema está dentro de su corazón, que busca un autoplacer y autosuficiencia. Y si a ese tirano interior le sumamos al padre de la mentira, que inflama con engaño el corazón, ese tirano ya de por sí ignorante se vuelve el gobernante más tonto y absurdo de todos. Entonces la manipulación es aún mayor. Satanás no tiene que poseernos, solo tiene que susurrarnos, decirnos algo que agrade nuestro oído. Eva fue incitada por esto. ¿No quieres ser igual que Dios? Cuando David vio a la mujer de Urías, un susurro fue lo que necesitaba, a tal punto de llegar a matar al esposo. Solo necesitamos un pequeño susurro de Satanás para que nuestro corazón se incline al mal. Santiago no está introduciendo una nueva idea aquí. En el capítulo 1 él ya explicó esto. Él explicó el mecanismo del pecado. Cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Ahora en el capítulo 4 está mostrando el resultado de eso. Una guerra y pleitos entre hermanos. Sé que es repetitivo, pero Santiago insiste en lo que realmente es importante y constante de lo que él está diciendo. El problema es interior. El problema no es mi pareja, no es mi hijo, no es el hermano de la iglesia, no es el pastor. El problema soy yo. El problema son mis pasiones desenfrenadas. El problema es quién gobierna aún mi corazón. Ahora Santiago nos presenta lo que este corazón desea. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Este versículo está describiendo una escalera que va descendiendo. Santiago nos está mostrando la progresión del cáncer que está sufriendo la iglesia y que está sufriendo cada uno de los hermanos. Llamado ese desorden de pasiones. Los deseos no solo exigen, también castigan cuando no obtienen lo que quieren. Cuando una persona deja de orar o cuando ora únicamente para obtener lo que desea, ha entrado en una forma de ateísmo práctico. Ya no ve a Dios como una fuente de su bien, sino como un obstáculo de sus placeres. Esta falta de oración es una oración torcida. Es la evidencia más clara de que el corazón ha transferido su confianza a sí mismo. Todos vivimos con expectativas que poco a poco se transforman en demandas. Y cuando esas demandas no se cumplen, no respondemos con tristeza, sino con ira.
Imagine, por ejemplo, que su deseo es tener paz en la casa. Usted quiere que su hogar sea un hogar de paz y tranquilidad. Pero cuando ese deseo comienza a gobernar su corazón, se convierte en un ídolo. Ese deseo dominante empieza a definir su identidad. Las percepciones determinan las reacciones. Por eso cuando no obtenemos lo que queremos, se enciende una reacción interna en nosotros y se sufre con violencia. Aunque no haya golpes físicos, incluso cuando existe un deseo aparentemente bueno e intencionalmente bueno, el resultado es un caos en el hogar. Yo quiero que mi casa tenga paz, pero resulta que esa paz se exige, se demanda, y se demanda a cada uno de los miembros. Y que cuando uno de esos miembros no hace lo que yo quiero que haga, ¿qué va a generar en mí? Ira, un deseo descontrolado. Porque esa paz que deseé intencionalmente bien, se convirtió en mi ídolo. Y ahora, quien desea esa paz no es Dios, sino el tirano que aún gobierna mi corazón. Satanás, además, incita a esos deseos contrapuestos entre hermanos, creando choques inevitables. Donde un creyente tiene un deseo dominante, el enemigo coloca otro deseo incompatible en el corazón de su hermano. ¿Cómo vemos esto en la práctica? Algo tan sencillo, que yo necesito que todos mis hermanos lleguen a tal hora. Cuando eso se convierte en un ídolo, y ahora tengo un enojo propio contra mi hermano, porque él no cumple el estándar que yo quiero que todos cumplan. Eso puede crear hasta fricción. Cuando ya veo a esta persona, digo, pero ¿por qué esta persona no entiende lo que yo sí entendí? ¿Por qué no hace lo que yo sí hago? De nuevo, todo esto se resume en la misma práctica. Mis deseos y pasiones desordenadas. Ahora Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Aquí Santiago afirma que incluso cuando el creyente ora, puede hacerlo de la manera más distorsionada posible. Pedir mal significa usar la oración como una herramienta para proveer mis deseos. El verbo gastar implica desperdicio, es decir, que pedimos para nuestros deseos y por eso no recibimos lo que pedimos, porque deseamos desperdiciar en esto. El corazón pide recursos divinos para alimentar placeres terrenales. La oración entonces deja de ser una comunión y se convierte en una manipulación. Yo tratando de obtener beneficios de Dios. Este versículo revela la corrupción en la vida devocional, cuando el deseo usurpa el trono del corazón. Este tipo de oración mal orientada es en esencia una forma de idolatría. Dios ya no es el objeto de mi adoración, sino el instrumento para alcanzar mis placeres. Muchos cristianos oran mucho, pero no oran bien, porque la oración no cambia su enfoque, continúa siendo centrada en sí mismo. Y eso es un claro ejemplo. Póngase a meditar. Del tiempo que usted le dedica a su oración, quite la parte de peticiones y probablemente lo que usted gasta son 5 minutos. Esa es su oración. Su oración de agradecimiento a Dios, de gloria a su nombre, es la parte más insignificante de la oración. Cuando se supone que debería ser lo opuesto. Debería ser nuestra dedicación más grande. Pero a veces nuestra oración está tan dedicada en pedir
que a veces solo se vuelve eso. Pedir para mis deseos desenfrenados. Y aquí Santiago lo dice, pedís y pedís mal. Porque los deseos con los cuales yo debería, en algún sentido, pedir, Santiago no me dice que no pida, sino que mis deseos deben estar alineados conforme a la voluntad de Dios. Pero si solo pido para complacer mis propios deseos, no espere que Dios vaya a cumplir esos deseos. Él no lo va a hacer. Ahora Santiago expresa una expresión bastante interesante. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago está usando un lenguaje profético. Está evocando un conocimiento que todos los judíos entienden de esa época. Adúlteras. Si usted está muy familiarizado con el Antiguo Testamento, una de las causas que continuamente usaban los profetas para hablar del pueblo de Israel es esta expresión, adúltera. Y a esto es a lo que Santiago está evocando. Él está haciéndonos pensar, y en especial a todos estos judíos, que esa amistad con el mundo, que ese gobernador tirano que aún está mostrándose en su corazón, es un adulterio. Le dice, oh almas adúlteras. Nos recuerda a esos profetas entonces del Antiguo Testamento que describían al pueblo que era una esposa infiel. Una esposa que olvidaba a su esposo y lo engañaba. Santiago le está poniendo nombre a la enfermedad. Recuerden la expresión que les dije al principio. Ferguson usa, y me gustó mucho, por eso la traje. Está diciendo que Santiago es un médico. Y Santiago está diagnosticando esta enfermedad. Y ya le pone nombre a la enfermedad. Yo no sé si usted ha pasado en algún momento que siente que tiene algo, pero todavía no encuentra qué es. Y es un poco frustrante. Porque usted sabe que se siente mal. Y los médicos a veces prueban y prueban y prueban para ver y encontrar qué es lo que usted tiene. Cuando usted sabe lo que tiene, puede ser que no le haya curado, pero al menos se siente un poco mejor. Porque ya tiene el nombre de lo que usted tiene. Santiago nos está declarando el problema. Y le está poniendo nombre, adulterio. Ningún creyente puede comenzar a sanar mientras no admita la gravedad de su pecado. El adulterio espiritual no es una exageración, es la descripción emocional y relacional de la que significa abandonar a nuestro esposo. La vida cristiana exige honestidad, reconocer que algunos de nuestros deseos nos han llevado a tomar malas decisiones y aliarnos con el mundo. Soltar la mano de nuestro Dios en nuestras decisiones, en nuestros deseos, es un adulterio. Es abandonar a nuestro esposo. Vivimos en una cultura que tribaliza el pecado y lo rebaja a simples errores o fallas. Y por eso este versículo golpea con tanta fuerza. Santiago le pone nombre, adulterio. Porque él llama al pecado por su nombre. El adulterio espiritual implica la traición efectiva a amar algo más que a Dios. Y eso nos recuerda el decálogo. ¿Cierto? No puede haber otros dioses. El tema es que hay un tirano reinando en nuestro corazón. Y ese es nuestro Dios. Y eso somos nosotros mismos. Santiago está condenando esto.
Está diciendo que el que gobierna en su corazón lo ha convertido a usted en un adúltero. Porque usted y sus deseos tienen más prioridad que Dios. Cuando el creyente ve su pecado como infidelidad, cuando el pecado se le pone nombre, como lo hace Santiago, es entonces cuando el verdadero creyente puede tener arrepentimiento. La amistad con el mundo no es inocencia, es una alianza que estamos haciendo con el enemigo. Por eso Santiago usa una palabra tan chocante. Él pudo haber dicho, no están siendo conscientes, no están honrando a Dios con su forma de vivir, pero no. Él decidió llamarlo adulterio. En cualquier parte del mundo, aún de no creyentes, la palabra adulterio sigue siendo cargada. Eso significa traición y dolor. Aun cuando usted no sea creyente, usted escucha, y aun cuando el mundo ha sido tan distorsionado como lo tenemos hoy en día, usted escucha de un hombre o una mujer que son adúlteros, automáticamente todo el mundo sabe que hubo traición, deslealtad. Y esas son las palabras que está diciéndonos Santiago. Por eso, esto debería ser algo que a usted lo identifique. De nuevo, si lo hubiera llamado con otra palabra distinta, tal vez no hubiese sido tan duro. Tal vez lo hubiéramos pasado por alto. Pero él decidió escoger estas palabras. Y no lo decidió escoger él. Sabemos que la obra del Espíritu es quien trae esta revelación. Entonces es Dios mismo revelándose por medio de Santiago, diciendo, ustedes son una adúltera. Con algo que tal vez usted ha dejado pasar tanto tiempo. Con algo que usted no le ha puesto el valor suficiente. Porque usted no se ha dado cuenta que sus deseos desenfrenados, aquello que aún gobierna su corazón, lo está haciendo adulterar. De nuevo, porque usted ahora tiene un Dios más grande en su corazón. Y ese Dios tiene nombre, es usted. Traicionamos al esposo celestial. Luego Santiago nos dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Este texto ahora presenta algo complejo, pero su punto es muy claro. Dios demanda la lealtad exclusiva de su pueblo. Él no quiere una parte de usted. Él no quiere que usted le dé un 80, un 70, un 50%. No, Él está queriendo el 100% de su vida. Por eso Él dice, nos anhela celosamente. Él no está demandando una parte suya, y quiero que lo tenga claro. Él está demandando todo de usted. Si aún hay un gobernante en su corazón, significa que Él no está reinando completamente en usted. Y eso para Él es un adulterio. Porque Él desea que el único trono que esté reinando en su corazón es Él. El Espíritu Santo que habita en los creyentes está reclamando para sí el afecto completo de nosotros, sin otros gobernantes, compartiendo su corazón. Este verso debe llevarnos a una comprensión más profunda del corazón de Dios. Yo no sé si usted lo está meditando de esa manera, pero este verso tan simple que puede sonar, por eso les decía que es tan complejo, porque está mostrando algo de Dios. Y yo no sé si usted lo ve así, si usted le pasó en algún momento cuando llegó al Señor,
que cuando usted comprendió algo distinto de Dios, que algo que usted no sabía, que usted cuando andaba en el mundo, en sus placeres, y Dios lo trajo, Él abre su mente y lo hace comprender acerca de Él, es una de las cosas más maravillosas que uno puede tener, ¿cierto? Porque usted llega a comprender algo de Dios. Bueno, este verso es esto mismo. Dios está revelando algo de sí mismo. Y eso es algo que usted y yo deberíamos de estar extasiados, sorprendidos. ¿Y qué es lo que está revelando Él acerca de Él mismo? Que Él nos anhela celosamente. Eso es lo que está revelando Él. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero una de las cosas más difíciles que uno puede hacer como persona es revelar los sentimientos y emociones que uno tiene. No es sencillo. A veces con nuestra pareja se vuelve un poco más simple. Pero mentira que uno a gritos dice cómo se siente, qué es lo que piensa. O sea, uno no lo dice. Pero cuando su esposa le revela algo, y es algo que usted sabe que viene de su corazón, uno por lo menos se siente como más íntimo. Usted siente que ha habido un acercamiento más profundo, porque esa persona ha decidido revelarle algo más de ella. Eso es lo que usted y yo deberíamos de estar sintiendo en este momento, porque Dios está revelando algo de sí mismo, y algo de sí mismo que piensa de todo creyente, que Él nos anhela celosamente. Hermanos, esto debería ser algo impactante para nuestras vidas, porque cotidianamente se nos olvidan estas verdades. Usted debería de apuntarla y recordarla en su corazón, en especial cuando esté pasando ese bache difícil en su vida. Él me anhela celosamente. Y eso es algo que debería de traer un confort a su corazón. El esposo celestial no es indiferente a la infidelidad. Él lo siente profundamente. Para él, el celo divino no es una ira caprichosa, sino un amor protector. Dios no permitirá que sus hijos se destruyan siguiendo sus deseos adúlteros. De hecho, el celo santo es una expresión de la gracia divina. Es Dios luchando por el corazón que lo ha traicionado. Además, este verso está lleno de esperanza. Dios no abandona a sus hijos en su desorden interior, aún en su infidelidad. El celo santo del Espíritu es la presencia activa de Dios en medio de la lucha. Este celo no solo reprende, sino que transforma. Dios no reclama el corazón para castigarlo, sino para restaurarlo. El creyente debe ver el celo divino como la misericordia absoluta de Dios. Póngase a pensar este ejemplo. Terrenalmente, sabemos que el adulterio es condenado. De tal manera que, digamos, probablemente si usted ha conocido una pareja que ha sido infiel, casi siempre lleva a un divorcio. ¿Cierto? Y aún entre creyentes, sabemos que es así. Entonces usted ahora ve a este esposo. Él sabe que usted ha sido infiel. Y en la expresión natural de todos nosotros ante una infidelidad probablemente sería el rechazo de esta persona. Ahora nos dice que este Dios tan grande, amoroso, misericordioso y bondadoso, al ver su infidelidad, lo que le dice es: yo te anhelo celosamente. ¿Usted entiende esa respuesta? Es una respuesta antinatural para nosotros, porque nosotros no podríamos reaccionar así. Pero nos dice que este Padre amoroso,
al ver su infidelidad, su adulterio espiritual, Él nos dice: te amo y te anhelo celosamente, y ya no quiero que usted adultere más. Por eso les digo, este verso debería de llevarnos a comprender la gracia y la misericordia de Dios, que no reacciona como nosotros reaccionaríamos. Porque si fuese así, todos nosotros definitivamente ya hubiéramos sido divorciados. Porque nuestro adulterio ha sido por mucho tiempo. Dios está reclamando nuestras vidas. Él no permitirá que su iglesia se degrade. Él es el esposo que desea a su esposa íntegra, sumisa a Él, sumisa a su palabra. Una iglesia que lo ame profundamente. Luego el verso dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este verso es un giro gramático de lo que está sucediendo en esa historia. Donde abundó el pecado de adulterio espiritual, sobreabunda la gracia de Dios. La expresión mayor gracia indica que Dios no solo ofrece perdón, sino también poder para vencer el pecado de adulterio espiritual. Este es uno de los versículos más esperanzadores del Nuevo Testamento. La gracia de Dios es más grande que el adulterio espiritual del creyente. Mientras que muchos matrimonios terrenales se destruyen por causa de infidelidad, relaciones quebradas, familias divididas, vidas heridas, aquí encontramos la esperanza. Nuestro esposo celestial no solo no abandona a su esposa, sino que le provee una solución. Él le da mayor gracia. La humildad entonces no es solo una simple postura moral, sino un reconocimiento activo de mi necesidad de ese esposo. Santiago ahora presenta la cura. Ya nos dio el diagnóstico, ya nos dijo: estamos enfermos. Ya nos dijo cuál es la causa: su corazón que ha abandonado a Dios, su corazón que aún sigue gobernado por sus deleites y sus pasiones. Ya nos identificó la enfermedad, adulterio, y ahora nos da la cura. Mayor gracia de ese esposo. Sigue una pregunta inevitable: ¿de dónde proviene esa gracia? La Escritura enseña que toda la gracia que viene de Dios, que Él concede a su pueblo, fluye de la obra regeneradora de Jesucristo, el mediador. La gracia que restaura al pecador, vence el orgullo y levanta el corazón humillado, necesitado de su Salvador. Donde nosotros fallamos, Cristo obedeció perfectamente. Santiago nos llama a someternos a Dios, porque Cristo fue quien se sometió primero perfectamente. Santiago nos llama a resistir al diablo, pero Cristo fue quien venció en el desierto a Satanás. Santiago nos llama a humillarnos, pero Cristo se humilló hasta la muerte de cruz. Nosotros hemos sido la esposa infiel, pero Cristo es el esposo fiel, que dio su vida por su iglesia. Por eso Dios da mayor gracia, no por nosotros, sino por la obra de ese esposo perfecto. Así que cuando Santiago llama a arrepentimiento en los versículos siguientes, no es un llamado a confiar en nuestras fuerzas, sino a responder en la gracia de Cristo, que Él ya obtuvo por su pueblo. Pero el versículo también incluye una advertencia: Dios resiste a los soberbios. Aquí debemos tener especial cuidado. La gracia mayor solo se experimenta plenamente cuando el corazón reconoce necesidad,
cuando el corazón reconoce que es un pecador, cuando el corazón reconoce que ha sido un adúltero. Solo cuando una iglesia admite su necesidad absoluta de su Salvador, esa gracia se incrementa. De lo contrario, si persistimos en la soberbia, Dios va a resistir de nosotros. Luego Santiago nos dice, del verso 7 al 10, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Esta sección presenta entonces la cadena de un verdadero arrepentimiento. Describe el proceso que se da en la convicción de pecado. Santiago nos está dando una ruta espiritual para ese retorno ante nuestro Dios. El comienzo inicia con una sumisión, continúa con la resistencia, avanza hacia la comunión, incluye una limpieza externa e interna y culmina con un lamento sincero y termina siendo nosotros humillados para ser exaltados. Es, por así decirlo, es la receta completa. Ya Santiago nos dio el diagnóstico, nos dio la solución. Ahora nos describe qué es lo que usted tiene que ir a retirar al farmacéutico. Someterse es aceptar el diagnóstico divino. Nos sometemos a Dios. Resistir al diablo es rechazar falsamente a dejarnos ser seducidos por el pecado. Aceptar es buscar la restauración en esa relación rota, en esa infidelidad que causamos. Limpiar y purificar es someternos al amor de Dios. Afligirse y lamentar y llorar es reconocer que hemos ofendido. Y luego de esa humillación, seremos exaltados por nuestro Dios. Dios guía al creyente desde la rebelión hasta la exaltación. El verdadero creyente deja de ocultar su pecado y lo enfrenta con dolor real. Una de las tragedias modernas es la ausencia de arrepentimiento genuino dentro de la iglesia. El arrepentimiento auténtico duele porque revela la traición. Pero precisamente ese es el dolor que abre la puerta a la reconciliación con Dios. Una revelación verdadera del pecado es una manifestación honesta de un corazón sincero. Un corazón que Dios ha operado. Recuerdo hace un tiempo haber estudiado bastante sobre el avivamiento. Me impactó especialmente unos libros de Jonathan Edwards y de Martin Lloyd-Jones. Ellos afirmaban que todo verdadero arrepentimiento genuino comienza con un reconocimiento de pecados. No puede existir avivamiento si no hay antes un reconocimiento de pecado. Y la historia misma lo confirma. Cuando el pueblo o una iglesia se arrepiente, Dios actúa. Nínive fue el primer y gran avivamiento, pero comenzó con una ciudad que reconoció su maldad, reconoció haber pecado delante de ese Dios. Esa es la única manera en que Dios pueda avivar a su pueblo. Eso mismo ha estado haciendo Dios con nosotros a través de la epístola de Santiago. Por eso es que es para mí tan importante que usted lo pueda ver. Cada una de las cosas que han estado sucediendo en los capítulos de Santiago es mostrando el pecado.
Él revela lo que hay en el fondo de su corazón. Lo está sacudiendo. Y ahora Santiago nos quiere mostrar la solución a todo esto. Ese mismo problema que enfrentó la iglesia primitiva, hermanos, es el mismo problema que enfrentamos nosotros hoy. Si usted piensa que está bien, si usted piensa que todo en su hogar, en su corazón está correcto, que en la iglesia está correcto, usted es un soberbio. Y Dios va a resistir de usted. Pero si usted entiende que ha pecado delante de ese Dios, que ha ofendido a ese Dios, que ha adulterado a ese Dios, individual y congregacionalmente, hermanos, estamos a una puerta de ese avivamiento. Que Dios haga de esta iglesia una iglesia con un amor más genuino y verdadero. Porque Dios es justo y da mayor gracia. Santiago nos ha mostrado que el conflicto humano en el hogar, en la iglesia y en la vida cotidiana nace de nuestras pasiones desordenadas. En la guerra que se libera directamente en nuestro corazón. Estas pasiones generan pleitos, generan corrupción y finalmente adulterio espiritual. Usted no puede escapar del diagnóstico. El corazón humano inevitablemente buscará placer de este mundo. Pero el propósito del pasaje no es dejar al creyente desprovisto de soluciones, sino entender que Dios da mayor gracia. Aquel día que me enojé con Noah, no entendí que la guerra no era entre él y yo, sino dentro de mi corazón. Mis deseos habían tomado el trono de mi corazón y mi hijo se convirtió en una amenaza para mi reino. Santiago me habría dicho, Joan, no fue el fuego, no fue el agua, no fue Noah, fue usted, fueron sus pasiones. Pero también me hubiera dicho, Dios da mayor gracia. Hoy comprendo que ese momento no fue simplemente un mal rato en la casa, sino una invitación del Espíritu Santo a ver mi adulterio espiritual, a someterme a Dios, a resistir al diablo y acercarme nuevamente al Señor. Así como Cristo me dio gracia ese día, también va a dar gracia a su iglesia. Él es un esposo fiel que no abandona a su esposa, incluso cuando ella corre a otros amores. Querida iglesia, nuestros pleitos, nuestro individualismo, nuestra falta de amor, nuestra lengua venenosa, nuestros silencios y nuestras heridas, todos revelan una guerra profunda que yace en nuestro corazón. No es un problema externo, ni es responsabilidad de alguien más. Es un problema del corazón y de quien está gobernando. Pero Cristo hoy nos llama a acudir a Él por perdón. Si volvemos nuestro corazón al Señor, si confesamos nuestro adulterio espiritual, si lloramos nuestro pecado, entonces Él, el fiel esposo, nos levantará, nos limpiará y nos devolverá la paz verdadera. Vamos a orar. Señor Dios, santo y poderoso, tu misericordia nos alcanza más de lo que pensamos. No solamente obró un día cuando creímos en ti, sino que esa misericordia se hace plena día tras día. Lo vemos, Señor, en este pasaje. Lo vemos, Señor, cómo ofreces mayor gracia cuando somos infieles, cuando pecamos contra ti. Permítenos, Señor, arrepentirnos. Permítenos, Señor, también hacer de esta tu iglesia una iglesia fiel y verdadera. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y quita de nosotros toda soberbia. Lo rogamos en el nombre de
del Señor Jesucristo. Amén y amén.